Ahora vamos a entrar al amparo indirecto, que es, sin exagerar, el medio de defensa constitucional más versátil y más usado en la práctica jurídica. A diferencia del amparo directo, que se promueve al final del juicio, el amparo indirecto puede promoverse durante el procedimiento e incluso fuera de juicio, cuando un acto de autoridad afecta derechos fundamentales. El artículo 107 de la Ley de Amparo nos dice cuándo procede, y aquí está la clave. El amparo indirecto no está limitado a sentencias definitivas. Procede contra normas generales, actos, omisiones y resoluciones que causen perjuicio constitucional. Primero, el amparo indirecto procede contra normas generales, ya sea por el solo hecho de entrar en vigor o cuando se aplican por primera vez. Aquí entran leyes federales, leyes locales, reglamentos, decretos, acuerdos y resoluciones de carácter general. Es decir, no necesitas esperar a que termine un juicio para cuestionar la constitucionalidad de una ley si ésta ya te causa un perjuicio real. Segundo, procede contra actos u omisiones de autoridades que no son tribunales, como autoridades administrativas, fiscales o ejecutivas. Por ejemplo, clausuras, multas, actos de cobro, embargos administrativos o negativas injustificadas. En materia fiscal, la ley es muy clara. Si el crédito fiscal ya fue impugnado y quedó firme, el amparo no se promueve de inmediato, sino hasta que se inicia el procedimiento de remate. Y en ese momento, pueden reclamarse las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución. Tercero, el amparo indirecto también procede contra actos dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en dos casos muy concretos. Cuando se impugna la resolución definitiva por violaciones graves, o cuando se reclaman actos de imposible reparación. ¿Y qué es un acto de imposible reparación? No es cualquier molestia procesal. Son aquellos actos que afectan directamente derechos sustantivos, como la propiedad, la libertad, la posesión, el acceso a la justicia o el debido proceso, y que no pueden corregirse al final del juicio. Cuarto, procede contra actos de tribunales realizados fuera de juicio o después de concluido. Por ejemplo, actos de ejecución de sentencia. Aquí la ley es muy precisa. El amparo se promueve contra la última resolución del procedimiento de ejecución, y en ese mismo amparo se pueden hacer valer las violaciones cometidas durante toda la ejecución. Lo mismo ocurre en los procedimientos de remate. El acto reclamable es el que ordena definitivamente la adjudicación y la entrega del bien. Quinto, el amparo indirecto procede contra actos en juicio de imposible reparación, incluso si el juicio sigue en trámite. Este supuesto es fundamental para entender por qué el amparo indirecto protege de manera inmediata derechos fundamentales, sin obligar al quejoso a esperar una sentencia final. Sexto, procede cuando los actos afectan a personas extrañas al juicio, es decir, a quienes no fueron parte, pero resultan perjudicadas por una actuación de autoridad. Séptimo, procede contra omisiones del Ministerio Público, como la falta de investigación, el no ejercicio de la acción penal, el desistimiento o la suspensión del procedimiento cuando no está reparado el daño. Aquí el amparo indirecto funciona como un mecanismo de control frente a la inactividad de la autoridad. También procede contra actos que declinen o inhiban la competencia, y contra actos de órganos constitucionales autónomos como la Comisión Federal de Competencia Económica o el Instituto Federal de Telecomunicaciones, con reglas específicas. Ahora, pasemos a la demanda de amparo indirecto, regulada en el artículo 108. La demanda debe contener, de forma clara, ¿quién promueve? A quien se señala como autoridad responsable. ¿Qué norma, acto u omisión se reclama? Los hechos que dan origen al acto. Los derechos humanos violados. Y, sobre todo, los conceptos de violación, que son el corazón del amparo. La ley incluso prevé casos urgentes, regulados en el artículo 109, donde basta con señalar el acto reclamado, la autoridad y el lugar donde se encuentra el quejoso, para que el juez de amparo dé trámite inmediato. Y aquí viene la idea clave para cerrar la clase. El amparo indirecto es preventivo y correctivo. Sirve para frenar abusos de autoridad antes de que el daño sea irreparable. Para controlar la constitucionalidad de leyes y actos. Y para proteger derechos humanos en tiempo real, no cuando ya es demasiado tarde. Por eso, entender cuándo procede y cómo se estructura, no es teoría. Es la diferencia entre detener un acto ilegal a tiempo, o llegar tarde con un derecho ya vulnerado.